El aparato digestivo está constituido por un conjunto de órganos que aseguran la digestión. Comprende órganos huecos, cavidad bucal, una parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, también llamado colon, y el recto. Órganos macizos, anexados al tubo digestivo, las glándulas digestivas, entre ellas las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. El objetivo de la digestión es la transformación de los alimentos puros en nutrientes, es decir, en sustancias absorbibles y utilizables por todas las células del cuerpo, o sea, la transformación de un bistec con patatas fritas en glúcidos, lípidos, prótidos. La transformación del mundo exterior en un mundo interior, de todo lo que proviene de fuera en todo yo. Porque para vivir el ser humano necesita materiales que aportan los prótidos, reservas garantizadas esencialmente por los lípidos, energía procurada por los glúcidos. Los prótidos o proteínas son el compuesto más importante en los animales. El elemento de base es el aminoácido. Existen 20 clases diferentes e indispensables de aminoácidos, desde los cuales 10 no son sintetizados por el cuerpo humano. Los aminoácidos se agrupan en péptidos, que a su vez se agrupan en proteínas. Existen los prótidos de estructura y los prótidos enzimáticos. Los lípidos son una asociación de ácidos grasos y alcohol. Los glúcidos son el elemento energético. El cuerpo utiliza esos materiales para asegurar la reparación, cicatrización, la compensación de las pérdidas naturales, descamación de la piel, transformación ósea, menstruaciones, el crecimiento y todos los funcionamientos del organismo. La actividad natural de las células se llama metabolismo y se divide en dos tiempos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la fase de construcción y se efectúa a partir de los materiales ingeridos. El catabolismo es la operación de destrucción y su papel es el de extraer la energía y eliminar las células que envejecen. La transformación de los alimentos ingeridos en nutrientes es posible gracias a dos fenómenos, mecánico y químico. El mecánico, por una acción de trituración, dientes, y de mezcla, estómago-intestinos. Química, por la acción de las enzimas digestivas, proteasa, lipasa, amilasa. La digestión empieza en el instante en el que los alimentos penetran en la cavidad bucal. El cuerpo está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 30% de su peso. Sales minerales, 5%, fósforo, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y azufre. Oligoelementos, hierro, zinc, yodo, cobalto, flúor. Agua, 65% a 70% del peso según la edad. 50% se encuentra en las células, 5% en la sangre, 15% en la linfa, 30% se sitúa entre las células. Es el líquido intersticial. Algunos edemas se producen cuando este medio intersticial está sobrecargado de agua, pero existen numerosas formas y causas en los edemas, por lo cual es bueno remitirse a un médico. El aparato digestivo acoge y además contiene el mundo exterior. El cuerpo debe apropiarse del mundo exterior, es decir, transformarlo para hacerlo propio, suyo, y eso gracias a las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores, sustancias que aceleran las reacciones químicas. Son específicas y potentes en concentraciones bajas. Su acción está influenciada, entre otros, por el pH del medio. La mezcla de alimentos y de jugos gástricos realiza el medio digestivo necesario para el cumplimiento de las reacciones enzimáticas. Estas se suceden, se encadenan y se sincronizan incluso a lo largo de todo el tubo digestivo. Por su parte, los elementos minerales se disuelven en el agua y después son absorbidos por la mucosa del intestino.
Veamos ahora las vías digestivas superiores, que son la boca, los dientes, las glándulas salivales, la lengua, la faringe y el esófago. La boca se abre hacia adelante por el orificio bucal limitado por los labios superior e inferior. En el interior está limitada en la parte superior por la bóveda del paladar, en la inferior por el suelo bucal y lateralmente por las dos mejillas. Comunica por detrás con la faringe y está totalmente tapizada por una mucosa. Contiene la lengua y los dientes. Los dientes, que son 32, implantados en el hueso alveolar de los maxilares y de la mandíbula, tienen una parte que es visible, eficaz, la corona, y la otra escondida, la raíz. El diente es un órgano completo con su rol específico, transformar los alimentos mecánicamente. Los dientes son el reflejo vivo y en tiempo real del estado de salud del organismo, igual que el iris, por ejemplo. Las glándulas salivales permiten envolver el bolo alimenticio gracias a la saliva. Esta tiene 4 funciones: hidrata, hace resbalar el bocado de alimentos hacia el interior, exófago, o el exterior, escupitajo. Contiene las enzimas predigestivas y tiene una acción antiséptica. La lengua es un órgano carnoso y móvil que incluye los músculos implicados en la masticación. Aprecia el sabor y el contacto térmico del alimento exterior que propulsa hacia la faringe. La lengua desempeña un rol en la deglución. Para impedir los falsos caminos hacia la laringe, la epiglotis se arrodilla sobre la glotis. La orden cerebral automática está en el tronco cerebral. La orden voluntaria se encuentra en el córtex frontal. La faringe es una confluencia en la que se cruzan las vías aéreas y las digestivas. Mide alrededor de 13 centímetros e incluye 3 partes. Una parte superior, que comunica con las fosas nasales, la nasofaringe, una parte intermedia, bucal, la orofaringe, y una parte inferior que se prolonga por la laringe, la laringofaringe. El esófago es un conducto que une la faringe arriba con el estómago abajo. Mide alrededor de 25 centímetros de largo y tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros. Describimos 4 partes: cervical, en la base del cuello y detrás de la tráquea; torácica, en contacto con la aorta y el canal torácico, el corazón, los nervios neumogástricos y los pedículos pulmonares; diafragmática, el esófago pasa a través del diafragma; abdominal, se precipita al estómago por el cardias. El bolo alimenticio progresa en el esófago gracias al peritaltismo de los músculos estriados en su tercio superior, lisos en el tercio inferior, mixtos en el tercio medio. Ahora veamos las vías digestivas inferiores. Se trata del estómago, del intestino delgado, del colon y del recto. Todo está rodeado por el peritoneo. El estómago es una bolsa esencialmente musculosa, cerrada por 2 músculos esfinterianos, el cardias y el píloro. Cuando el estómago está vacío, el píloro está abierto. Las emociones cierran el píloro. La acidez, al igual que las grasas, alarga el tiempo de digestión. Los líquidos permanecen en el estómago 1 hora, los sólidos 5. Los alimentos entran en el estómago durante la expiración. La mucosa del estómago absorbe el agua, ciertos medicamentos y el alcohol. Anatómicamente distinguimos una curvatura pequeña y una curvatura grande. Se compone de diferentes capas llamadas túnicas. Una mucosa espesa y glandular, una mucosa potente, una serosa, que es un pliegue del peritoneo, palabra tomada del latín peritoneum, de griego antiguo, peritoneaion, literalmente recubierto de piel tensa y que se descompone en peri, alrededor, y tonos, tensión. El nervio vago es motor y el simpático ralentizador.
Las secreciones gástricas reaccionan a los sistemas nerviosos, vista, olfato, etc. y hormonal, desde que los alimentos entran en el estómago y éste libera una hormona, la gastrina. Las glándulas del estómago están especializadas, segregan diferentes sustancias: ácido clorhídrico, pepsina, mucina, factor intrínseco, antianémico, gastrina, agua y sales minerales. Diariamente se segregan de 2 a 3 litros del conjunto de las sustancias enumeradas, en cantidad y calidad variables según los alimentos, y llegan al estómago 5 minutos después del principio de la comida. El intestino delgado es un segmento del tubo digestivo que une al estómago con el intestino grueso. Mide alrededor de 7 metros y comprende 2 partes: el duodeno y el yeyuno ileón. El duodeno es una porción fija con 3 túnicas: mucosa, musculosa y serosa. El yeyuno ileón tiene asas horizontales y tiene asas verticales. Están compuestos de 3 túnicas: mucosa, epitelio glandular, musculosa, músculos oblicuos, circulares, longitudinales, serosa peritoneal, envoltura conjuntiva. La mucosa y la musculosa permiten la mezcla de los alimentos, su progresión y su digestión. El tránsito dura de 6 a 9 horas. La mucosa está adaptada a la absorción. El intestino es el lugar más importante de la absorción digestiva. Está constituido por pliegues con millones de vellosidades. Está compuesto de glándulas secretoras y de acúmulos linfoides. Las glándulas segregan jugos, agua, mucosidad, alrededor de 1 litro por día. Los pliegues de las asas amplifican la capacidad de absorción. Su superficie es superior a 300 metros cuadrados. En el intestino delgado se realiza una sinergia de acción de jugos pancreáticos, intestinales y de la bilis. Los movimientos del intestino delgado tienen como objetivo, por medio de movimientos, permitir y mejorar la absorción de los alimentos. Existe una motricidad propia en las vellosidades. Las contracciones rítmicas de la musculatura circular, las ondas peristálticas, de 12 a 16 movimientos por minuto, garantizan la progresión del quimo hacia el intestino grueso. El peristaltismo es sensible a las hormonas, de las cuales algunas son inhibidoras, adrenalina, etc., y otras estimulantes, gastrina, histamina, serotonina, etc. Todos estos movimientos dependen del sistema nervioso autónomo. A la altura de la mucosa llegan terminaciones del nervio vago y en la submucosa las del nervio simpático. El nervio vago parasimpático aumenta los movimientos y la secreción. Es dominante sobre el simpático ralentiza. El nervio vago aumenta el tono de la base y la potencia de las contracciones. El simpático hace lo contrario. No digas, sino di lo siguiente. No digas con rabia, voy a ir hacia la comida, sino di lo siguiente, ir hacia la comida me da rabia. En el primer caso, el enfrentamiento directo hace reaccionar conscientemente a lo que dices y emocionalmente a tu manera de decirlo. Sigue un diálogo a 2 niveles, con la ilusión de debatir sobre la comida, mientras que todo el problema está en otra parte, es emocional, porque de hecho, hablas completamente de otra cosa que de la preparación de la comida. Hablas de ti, de tu rabia, de la impresión de ser el sirviente, de hacer siempre lo mismo, de sentirte inútil, etc. En el segundo caso, toda la conversación girará en torno a la rabia y a la escucha de tus necesidades. En efecto, raramente somos conscientes de nuestras necesidades. Y sin embargo, cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, solo de esta forma nos podemos sentir verdaderamente bien, distendidos, serenos. La vivencia negativa
es el rastro consciente de una necesidad no satisfecha. Y cuando no somos conscientes de nuestras necesidades, forzosamente no tenemos un comportamiento apropiado para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, un niño se siente desgraciado porque sus padres no le dedican tiempo exclusivamente a él. Tiene necesidad de afecto y para conseguirlo decide llamar la atención rompiendo un vaso. El resultado es que le regañan y todavía recibe menos afecto. Cuando somos conscientes de nuestras necesidades podemos o bien expresarlas o bien satisfacerlas de otro modo, directamente de manera más eficaz. El intestino grueso o colon. Anatomía. El colon se llama así por su diámetro, 7 centímetros de media. Mide alrededor de 1,5 metros de largo. Comprende, a la altura de nuestro costado derecho, el ciego, que abarca el apéndice y el colon ascendente, fijo. En el centro el colon transverso, móvil. A la izquierda el colon descendente y el sigmoide, que es el móvil en forma de S. La histología del intestino grueso se caracteriza por una mucosa lisa que gracias a su producción de mucosidad envuelve los residuos, lubrica las paredes y facilita la expulsión de las materias. Una musculosa que se caracteriza por 3 cintas longitudinales para garantizar el peristaltismo. El intestino grueso desempeña numerosos roles, entre otros las siguientes funciones. Química. Las bacterias transforman el quimo, degradan cierta proteína, olor, producen gas por fermentación y permiten la síntesis y la absorción de las vitaminas B y K. Motor, asegura la progresión de los residuos, heces, hasta su defecación por el ano. Es asimismo el lugar de recuperación del agua, 90%. El recto es donde el colon continúa por el recto. Esta parte terminal, la más baja del intestino, incluye una parte dilatada, ampolla rectal, seguida del canal anal, dirigido por los esfínteres. El peritoneo es una membrana que cubre la cavidad abdominal y los órganos que allí se encuentran. Se compone de una serosa o envoltura con una capa parietal y una capa visceral. Entre las dos capas se producen secreciones de líquido lubricante que van a facilitar los desplazamientos. El pliegue principal del peritoneo se llama epiplón mayor. Cuando el peritoneo une un órgano a la pared posterior lo llamamos el mesenterio. Una irritación del peritoneo puede conllevar su espesamiento. Hablamos entonces de adherencia, constituyendo las bridas, soldaduras entre los órganos vecinos. La membrana peritoneal tiene una superficie de 10 metros cuadrados y absorbe fácilmente el exceso de agua. El bloqueo de esta función acarrea una ascitis. Ahora hablaremos de las glándulas anexas, que son las salivales, el hígado, con las vías biliares, y el páncreas. Las glándulas salivales funcionan de 2 en 2. Las parótidas, las submaxilares, las sublinguales. Las glándulas parótidas producen una saliva acuosa rica en enzimas. Su secreción desemboca en la cavidad bucal por el canal de Stenholm. Las glándulas submaxilares son los canales colectores, son los canales de Wharton. Y las glándulas sublinguales excretan una saliva lubrificante. Los canales colectores son los canales de Rivinus y Walter. La secreción de las glándulas salivales está bajo el control del sistema nervioso neurovegetativo. Las fibras parasimpáticas provocan una saliva acuosa, rica en enzimas y en iones. Las fibras ortosimpáticas procuran una saliva espesa rica en mucina. Esta secreción está asimismo bajo la influencia de los centros nerviosos superiores.
Rol de los factores psíquicos. El hígado está situado bajo el diafragma y está compuesto de células, los hepatocitos, agrupados en lobulillos. Es la glándula más grande del cuerpo, de 1,5 kg a 2 kilos. El hígado está constituido por varios lóbulos. La vena lleva hacia el hígado la sangre procedente del intestino delgado para que los nutrientes sean metabolizados. El hígado sintetiza los factores de coagulación, produce la heparina. Tiene una función endocrina. Absorbe las toxinas del cuerpo, elimina los medicamentos, transforma los nutrientes, sintetiza la mayor parte de las proteínas, interviene en la síntesis de la vitamina D y tiene una acción fagocitaria porque los macrófagos se encuentran en los lobulillos. Almacena las sales minerales, las vitaminas, el hierro, el cobre y el glucógeno. Y sobre todo mantiene una glucemia normal porque puede almacenar el azúcar bajo la forma de glucógeno o liberarla. El hígado tiene una función exócrina. Produce la bilis que luego es almacenada en la vesícula. Los estímulos provocan su evacuación en la ampolla de váter, donde se une al jugo pancreático. La bilis es un líquido amarillo, verdoso, amargo, alcalino. Permite la activación de los jugos intestinales. Fabricamos 1 litro por día. Está constituida por pigmentos biliares, residuos de hemoglobina deteriorada sin el hierro, de sales biliares que intervienen en la digestión de lípidos, de sales minerales de colesterol. Del 80% del colesterol es sintetizado por el hígado, el exceso favorece los cálculos. Ácido biliar, ácido graso, agua, bilirrubina, etc. En gran parte la bilis es reabsorbida por el intestino grueso. La bilis va a emulsionar las grasas, a permitir absorber las vitaminas D, E, K y el colesterol. Asimismo, estimula el peristaltismo del intestino delgado. La bilis desempeña un rol antipodredumbre. Por la bilis se eliminan las sustancias extrañas o medicamentosas metabolizadas por el hígado, así como los productos de degradación de los glóbulos rojos. El nervio vago y la secretina aumentan la secreción de la bilis. El páncreas es una glándula mixta, endocrina por la presencia de los islotes de Langerhans, que fabrican 2 hormonas, la insulina y el glucagón. La exócrina por los ácidos que fabrica el jugo pancreático, un líquido incoloro, viscoso, alcalino. Es el más importante de los jugos gástricos porque contiene un conjunto de enzimas completas. Secretamos alrededor de 1 litro por día. Está compuesto de agua, de enzimas y de HCO3,4 que taponan la acidez del estómago. Las enzimas actúan sobre los glúcidos, lípidos y prótidos para permitir su digestión. Su regulación se efectúa por vías neurológicas y hormonales. El sistema nervioso digestivo. El sistema ortosimpático reduce el peristaltismo, contrae las esfínteres, disminuye la secreción de la bilis y relaja la vesícula. El sistema parasimpático, por el contrario, estimula las glándulas, aumenta la motricidad intestinal, relaja los esfínteres y aumenta la secreción de la bilis y hace contraerse a la vesícula. Los centros nerviosos. En el hipotálamo se encuentran el centro del hambre, que está siempre en actividad, y el centro de la saciedad, que puede inhibir el precedente, es sensible a la glucemia y a los ácidos aminoácidos. La estimulación de uno u otro comportará un comportamiento bulímico o anoréxico. En el tronco cerebral se encuentra el centro de la deglución y de la glucemia. Hiperglucemia y fiebre hacen disminuir el apetito. La vista del alimento, el estrés, la emoción, llegan al cerebro que ordena la secreción de los jugos gástricos. La llegada de los alimentos al estómago estimula la gastrina
que va a la sangre, después estimula a sí mismo la secreción de los jugos gástricos. Embriología. El saco vitelino queda aprisionado en el curso de la cuarta semana por la cabeza y la mitad inferior del cuerpo. Es ahí cuando se forma el intestino primitivo, tubo digestivo y glándulas digestivas. El endodermo va a revestir de tejido epitelial todo el tubo. Es el origen del parénquima del hígado, de las células secretoras y del parénquima del páncreas. El mesodermo parece estar en el origen del epiplom, del peritoneo, de la túnica muscular y de las serosas. Las extremidades, boca y ano, son salidas del ectodermo. La parte de arriba está en el origen de los arcos branquiales, es decir, del ectodermo. Las patologías: diarrea, excrementos numerosos o líquidos, cólicos, dolores intestinales, enteritis, inflamación intestinal, estreñimiento atónico, excrementos gruesos, estreñimiento hipertónico, excrementos pequeños, oclusión, obstrucción, vólvulo, torsión de un asa, colerético, que excita la secreción biliar, colagogo, que provoca el flujo de la bilis almacenada. El aparato digestivo está formado por el conjunto de órganos que garantiza la transformación de las sustancias aportadas por los alimentos para permitir su asimilación por las células del organismo. Se compone de una serie de órganos huecos, el conjunto de los cuales forma el tubo digestivo, boca, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, ciego, colon, sigmoide, recto, ano, y de órganos macizos anexados al tubo digestivo, glándulas salivales, estomacales, intestinales, hígado, páncreas. Estos órganos están unidos al tubo digestivo por medio de conductos, canales de las glándulas salivales, vías biliares, conductos intra y extrapancreáticos. La parte abdominal del aparato digestivo está recubierta por el peritoneo. El yo transforma el exterior en interior. Conflictología. Los conflictos que afectan el aparato digestivo son los conflictos relativos a todo aquello que podemos reunir bajo el término genérico de pedazo. El pedazo a coger, a tragar, a hacer pasar, a asimilar, a eliminar. El aparato digestivo habla de nuestra relación con el mundo exterior. ¿Eres aceptado? ¿Rechazado? Es decir, nutritivo o tóxico. Podemos decir que, en cierta manera, el aparato digestivo es un órgano sensorial que empieza en la lengua y continúa a lo largo del tracto digestivo. Nos enfrentamos con el mundo exterior tanto a través de los ojos como del estómago, el intestino, el colon. La lengua sirve para probar lo que viene del exterior, el estómago sirve para recibirlo y aceptarlo, el intestino delgado hace la selección entre aquello que va a ser rechazado y aquello que va a ser absorbido, y el intestino grueso, de nuevo, la selección se centrará entre eliminar y conservar. Esta selección permite definir lo que soy yo de lo que no soy, en mi relación con el mundo exterior. El riñón tiene la misma función, pero en la sangre. Si deseamos hacer conflictología, es decir, estudiar los conflictos biológicos relativos a esta parte del aparato digestivo, empecemos por conocer la fisiología, el buen funcionamiento y su anatomía, su descripción. Toda enfermedad es el reflejo de las circunstancias de la construcción de la vida de la persona. El cuerpo es nuestro primer cuerpo médico personalizado. Estamos enfermos de una falta de vocabulario. La enfermedad, una palabra, una frase suplementaria. Nuestro cuerpo está compuesto de células, un conjunto de células con fines comunes, y sus sustancias intercelulares lleva el nombre de tejido. Muchos tejidos que tengan una función común se unen para formar un órgano. Un conjunto de órganos es un aparato
y nuestro cuerpo es este conjunto de aparatos. Cada aparato tiene una función principal, una manera de estar en el mundo, una misión, un sentido biológico de su supervivencia. El aparato digestivo gestiona el alimento por medio de los órganos que lo constituyen. En el fondo, ¿qué es biológicamente este alimento? Para mí es el mundo exterior. Comemos lo que nos rodea, las plantas que se alimentan de los minerales que contiene el suelo, los animales que han comido vegetales. Comemos lo que nos rodea, lo absorbemos, lo digerimos. Oh, no. La pregunta que podemos hacernos es, ¿aceptamos hacer nuestro lo que nos rodea? Porque lo que comemos se transforma en nuestros intestinos para convertirse en nosotros. Si como un tomate, no me vuelvo rojo, ni dulce o brillante, sino que continúo siendo el que soy. He ganado, he incorporado lo que me ha llegado. El mundo exterior, el universo, el uno, se ha convertido en mí mismo, único y unido por mi código genético. Mi tarjeta de identidad está presente en cada célula de mi cuerpo. Soy uno que prueba el uno a fin de aceptarlo, digerirlo, rechazarlo, eliminarlo. El uno prueba uno y en muchos sitios. Mi lengua prueba si el alimento está sabroso, apetecible, y el esófago, el duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso se suceden con el fin de aplicar sus respectivos tests. Unos prueban uno en los intestinos. ¿Aceptamos el universo que nos ha sido ofrecido, presentado, él y todo lo que le constituye? ¿De veras? Ostras, champiñones, caviar, despojos, etc. ¿O metafóricamente? Conversaciones venenosas, diálogos indigestos, vecina fastidiosa, palabras amargas, rostro de miel. Podemos vivir uno de los elementos del plato como tóxico, las piedrecitas en la lenteja, y a veces, aunque todo el resto delicioso haya salido bien, vamos a devolver todo, vamos a vomitar tanto lo bueno como lo tóxico. Agredidos de manera digestiva, borramos ese alimento real o simbólico, problema de mala calidad, o ese exceso, problema de cantidad. Agredidos o separados porque también podemos tener carencia de alimento en cantidad o en calidad, ausencia de sabor, de vitaminas, etc. La carencia pura, lo sabemos, concierne al hígado, la agresión al colon. A menudo, los dos están presentes simultáneamente. Quiero chocolate y me dan aceite de hígado de bacalao. Carencia más indigestión. Quiero un mimo y recibo una bofetada. Si comparamos el tubo digestivo con un tubo, empieza en la boca para acabar en el ano. Comparación falsa porque este tubo es dinámico y muy activo. Los alimentos después del estómago llegan al duodeno. Este recibe las secreciones y las excreciones del hígado y del páncreas. Después del duodeno, este tubo recibe el nombre de yeyuno. Luego se llama ileón. Estas tres partes forman el intestino delgado. Múltiples funciones, cuando no son satisfechas, se transforman en conflictos biológicos que no hay que confundir entre ellos. Tienen contenidos y síntomas diferentes. Función de tránsito, mantenida por los músculos blancos con el fin de hacer avanzar el pedazo, o de no quererlo o de no poderlo. El autor hace un símil entre lo que sucede físicamente y la relación emocional. Por ejemplo, casi he vendido la casa, pero el comprador no ha pagado la totalidad de la suma, incumple. La situación es inaceptable y el dinero nos falta. Carencia más indigestión vivida de manera motriz. Parálisis del peristaltismo, estreñimiento. Quiero hacer avanzar este pedazo vital bloqueado en mí y esto se está alargando y se desencadenan las diarreas. Función de contacto, mantenida por las mucosas de la boca al ano, que actúan como una piel interior.
Si queremos compararnos con una lombriz, con una piel externa, tegumentos y una piel interna, mucosa. Conflicto de separación con el alimento. El conflicto de contacto se impone frente a lo que uno no desea, problema de irritación de la mucosa, enfermedad de Crohn. Ejemplo: quiero la leche de mamá, lo que quiere decir que estoy en contacto con ella, pero no con su irritación. Función de secreciones. ¿Acepto digerir lo que me imponen? Función de secreción de mucosidad, cuyo rol es el de hacer resbalar los alimentos y de proteger la mucosa. En efecto, puedo comer callos, intestino de animal, y los voy a digerir, pero en cambio no voy a digerir mi propio intestino, que sin embargo es químicamente similar al del animal. ¿Por qué? Gracias a esa mucosidad que actúa como una protección. ¿Acepto protegerme de lo que es tóxico para mí? Función de absorción de los nutrientes o alimentos desmenuzados en pequeños trocitos por todos los líquidos de la digestión, saliva, bilis, ácido clorhídrico, etc. Es el momento esencial, el de la clasificación entre lo puro y lo impuro, entre lo que acepto y hago mío y lo que devuelvo al exterior. Lo que excreto, al final del test, devuelvo lo que rechazo, lo que detesto, mientras que lo bueno del contexto se convierte en mi texto de vida. Por último, una función particular, los gases. Su papel es el de empujar hacia la salida lo que nos molesta, nos contamina, nos impide vivir. Hay que acabar los deberes cagando para, después, poder compartir el pan con los amigos y amigas. Aerofagia. Alguien ha muerto sin sepultura. Los gases de putrefacción están en mí. Soy su panteón. Rápido, un poco de aire en este barullo. La cosa. ¿Ha pasado o no? Si no ha pasado, no ha sido aceptada, gestionada, digerida y consumada, admitida, ratificada. La cosa es de vuelta al exterior. La submucosa de la boca. Órganos afectados. La submucosa de la boca, capa profunda, así como la submucosa de todo el tracto digestivo. La vivencia biológica conflictiva. El conflicto del soldado raso. La tonalidad central es arcaica. Aftas, candidiasis bucal. Las aftas pueden ir de la boca al sigmoide. Síntoma a la izquierda del cuerpo, diestro. No lo puedo sacar, no puedo verter el pedazo. Lo vivo como una vileza, un insulto, una injuria, una grosería, y al mismo tiempo me es imposible, prohibido responder. No consigo responder a un comentario molesto vivido de modo indigesto. No puedo responder a un insulto. Las palabras me han herido, pero yo no he contestado. Pequeños conflictos de marranada. Tenía ganas de decirte. Cuanto más agredidos nos sentimos, más dolorosas pueden ser las aftas. Ejemplo, un soldado agredido por las palabras del jefe. Quiero rechazar algo concreto, por ejemplo un tumor. Localización, aftas cerca de los labios. La palabra casi ha salido. Estuve a punto de contestarle qué y no lo hice. Las palabras no dichas ulceran la boca, al igual que los deseos no dichos. Síntoma a la derecha, diestro. No consigo atrapar el pedazo, aunque para mí es importante hacerlo. Ejemplo, conflicto de no poder alimentarse aún cuando queremos hacerlo. Candidiasis bucal. Me alimento de sufrimiento y de muerte. He perdido contacto con mi protector. Aftas muy importantes. Conflicto programador. A los 7 años y medio la niña X se pelea con su hermanita. Su madre le dice, eres mala, más tarde serás incapaz de tener hijos y de cuidarlos bien. La niña quiere contestarle que más tarde será una buena madre. No ve el momento de crecer. Cuando dobla la edad, a los 15 años, su madre muere. Ya no puedo responderle, probarle que seré una buena madre.
La felicidad se vuelve imposible y escogerá a un marido totalmente diferente a ella, que solo podrá conducirla al fracaso, y tanto mejor. Eso certificará su creencia generadora de decisiones: la felicidad es imposible. Todavía a los 15 años, en el entierro de su madre, la familia le dice: ocúpate de tu padre y de tu hermana, sé responsable de ellos. Acepta porque se siente culpable de la muerte de su madre. Muerta de un cáncer de mama, su madre se preocupaba por ella, anoréxica, y se lo reprochaban. Preocupas a tu madre, come de una vez, la pones enferma. Para redimirse, se considera responsable de su padre y de su hermana, sin poder decir ni lo que piensa ni lo que siente. Es decir, es injusto, yo también existo. Estáis todos podridos. Más tarde encuentra su futuro marido, que la presenta a su familia. Al día siguiente su novio le pregunta a su padre: ¿qué te parece? Ah, las has tenido mejores. Tiene una cabeza de rata. Repite esas palabras a su novia. ¿Y tú? ¿Qué le has contestado? Bluff, nada de nada. Ha perdido su madre a los 15 años y esperaba encontrar a través de esta familia política una madre y una familia. Conflicto en ese momento. Él no contesta y no dice nada frente a los insultos. Las aftas empiezan 3 meses después de su boda.